Te saluda tu hermana en esta tarde, Karen Paguada, contenta porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, ha sido misericordioso, Dios nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido. ¿Qué no ha hecho Dios por nosotros? Es por eso que en esta tarde estamos contentos y solamente podemos decir gracias. Gracias por todo lo que tú has permitido a mi vida, porque sé que tú tienes el control. Así que mi hermano, bienvenido a tu programa. Gracias por estar con nosotros cada día de testimonio. Le bendecimos y le saludamos en este día. Gracias a nuestros pastores porque siempre están ahí pendientes para que todo el pueblo reciba una palabra, un testimonio que edifique las vidas, que ayude a ese soldado que está a la orilla del camino a levantarse, a decir, lo hizo con esa persona, lo va a hacer conmigo. Así que póngase cómodo, póngase ahí tranquilo y disfrute cada palabra que hoy va a ser dada a nosotros, direccionada por Dios a través de la boca de un joven. Así que le bendecimos. Nuestra hermana Mari no va a estar aquí, pero bueno, gracias porque usted está con nosotros. A todos ustedes, bendiciones. Gracias, gracias infinitamente. Te saludamos y te bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haber dicho que sí con ese entusiasmo. Así que te bendigo. Preséntanos, dinos cuál es tu nombre, de dónde eres originario. Dios les bendiga. Mi nombre es Jonathan Escobedo y soy originario de Guatemala. Y es un Jonathan. gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación que me hicieron de estar acá y la oportunidad que me han dado. Qué bueno, Jonathan. Es increíble. Me encanta hablar con los jóvenes. Jonathan, los jóvenes nos han dado unas cátedras o unas clases que Dios mío, ay, es increíble. Nosotros invitamos al que tiene joven que se siente, pero sabes, nosotros como adultos hemos aprendido tanto de ustedes, tanto de ver esa fuerza con que han atravesado tantas situaciones, pero ver lo que son ahora. Pero vamos a hablar, Jonathan. ¿Quién era Jonathan? ¿Cómo fue que naciste? ¿A dónde? ¿Cómo fue? ¿Eres una familia numerosa? Cuéntanos tus comienzos. Yo nací en un pueblito de Guatemala, Retauleu se llama el municipio, Ajá, y me ubiqué ahí desde mi niñez hasta los 10, 20 años ajá. y estuve viviendo por ahí. Y fue muy bonito. Bueno, somos 5 hermanos, mi Ajá. mamá y mis abuelos que siempre han vivido cerca de nosotros. Wow. Ese fue los comienzos de Jonathan. Ujú. Jonathan, ¿cuál es el recuerdo que tú tienes de 1 a 4 años? Ah, Cuando mi mamá me llevaba a la iglesia. Oh, sí. Sí, Tú creciste en la iglesia crecí en la iglesia por tu mamá. por mi mamá, mis abuelos y mis tíos. Wow. O sea que tú vienes de una familia cristiana. Sí, desde niño Wow. Tú fuiste presentado en la iglesia cuando eras muy pequeñito. fui presentado en la iglesia y ahí crecí en la iglesia, yendo todos los días a las escuelitas dominicales, los servicios, como allá en nuestro país, pues hacen servicio de culto todos los días, Ajá, constantemente. ajá. Entonces, Ahí estaba Jonathan. ahí estaba presente. ¿Hacías algo en la iglesia? Siempre cuando recibíamos la escuelita dominical, Ujú. hacían, por ejemplo, participaciones de alguien de los niños, que todos los niños pasaran a decir un texto bíblico todos los martes. Ajá, Eso es lo que nosotros hacíamos y como que una corta enseñanza de niño enfrente a todos los demás niños. ajá. ¿Y tú lo hacías? Yo lo hacía. Wow, es impresionante ver a un muchachito que tenga esos recuerdos cuando mi mamá me llevaba a la iglesia. Sí, Qué maravilloso, qué increíble. Sabemos que entonces la historia viene diferente, porque tú creciste ya sabiendo cuál era el camino sí. verdadero. Jonathan, cuando fuiste a la escuela, ¿a qué te enfrentaste? ¿O, Am, o quieres contarme algo? eh, bueno, más que todo yo crecí en la iglesia, pero después cuando yo nos ya terminé, por decirlo así, la primaria. Ajá, Entonces yo me fui a estudiar afuera no del municipio, sino ya más tiempo de la casa, como a 30 minutos. ajá. Entonces siempre yo había estudiado de como a 5 minutos de la casa, pero ya cuando me aparté ya era como más el centro de la ciudad. Y entonces aprendí como más que todo rebeldía. Entonces ahí fue que me Oh, aparté de la iglesia por wow. rebeldía. Entonces fue una lucha constante con mi mamá más que todo, porque
a pesar de todo, pues yo me aparté, no fue por algún acto malo de querer hacer o andar practicando cosas malas, sino solo por rebeldía. ¿Por rebeldía a qué? Ah, Porque no estabas en drogas. No, nunca estuve en drogas, nunca hice nada de eso, sino simplemente fue como que yo quería sentirme libre. libre de muchas cosas que había estado pasando y entonces yo, más que todo rebeldía, entonces me incliné por la rebeldía, entonces ya yo ya no quería ir a la iglesia con mi mamá me decía, porque mi mamá todos los días, cámbiense, ya es hora de ir a la iglesia, cámbiense, ya es hora de ir a la iglesia, entonces llegó un momento en que ella me decía eso, entonces yo decía, yo no quiero ir a la iglesia. Wow. Jonathan, pero mira, antes que me cuentes sobre esa rebeldía, tuvo que tuvo que ser provocada por algo. Cuéntanos qué provocó esa rebeldía. Más que todo, yo crecí sin padre desde los 4 o 5 años. Ujú, Entonces yo no sabía cómo lidiar con eso al ver que otros niños tenían un padre constantemente con ellos en ujú, participaciones como ellos en la escuela, cuando ujú. hacían actividades o en algo, cuando yo pasaba por algún lado y veía a, Tus amigos con su ajá, por papá. decirlo así, con sus padres y al ver que a mí en los cumpleaños, en las, ¿cómo se llama? Épocas navideñas, por decirlo así, allá siempre se practica eso. Sí. Entonces yo me daba cuenta de eso y siempre, eso como que marcó mi vida y así, Abrió puertas. ah, Había odio, había rechazo, había muchas puertas que se abrieron ajá, cuando tú te sentiste abandonado. sí. Entonces ahí fue que yo le di más que todo fue a pesar de uno ser niño, siempre le da a uno lugar, porque a veces hay veces niños que son inteligentes y hay veces que muchas veces nos dejamos llevar por cosas que nos están marcando en nuestras vidas, por decirlo así, traumando en nuestras vidas. Ajá, ajá. ¿Tú tuviste dificultad en la escuela? Nunca la tuve. No. Más que todo en la escuela, lo único que hacía era llevar a mi mamá todos los días a dirección, Oh, sí. con la directora de la escuela, porque me empecé como a portar rebelde y Mm. Pero, Jonathan, tú me estás diciendo, tu mamá era una mujer cristiana. ella es una mujer cristiana Sí. y siempre ha estado en la iglesia Wow. y La rebeldía no venía no, por ese camino, no, por tu mamá. no. ¿Por qué se venía? ¿Cuál era el enojo que ese niño tan pequeño sentía en su corazón? Al ver muchas cosas que como niño yo pasaba, al ver cómo mi mamá sufría por actos de alguien más, Ujú, entonces yo decía que por qué pasaba eso, por qué a nosotros nos había tocado eso y todo eso. Y siempre yo decía que por qué si nosotros le buscábamos a Dios, aún estando niños, y mi mamá le buscaba a Dios, por qué nos pasaban esas cosas a nosotros. ujú. Entonces eso como que me marcó y conforme yo iba creciendo, eso me iba marcando y Wow. Cuando tú te separas de casa ya un poquito más largo, te sentiste en libertad. me sentí en libertad. Ajá. Pero tú seguías mirando el maltrato en tu casa, Lo en tu seguía, mamá. ajá, lo seguía mirando, quizás no físicamente, pero sí verbalmente porque aún yo estando ahí presente, siempre escuchaba los maltratos verbalmente hacia mi mamá, entonces eso fue una de las cosas que también me marcó, porque yo decía que, porque si ella le buscaba a Dios, Dios permitía esas cosas. Jonathan, cuando es un muchacho pequeño, un niño, y escucha que alguien le está hablando a su mamá mal, con palabras groseras, hirientes, ¿qué hacía ese niño? Yo simplemente escuchaba y como que agarraba odio en mí, la ira se apoderaba de mí, y entonces yo como que, no sé, a veces actuaba sin sentido, por Ujú, decirlo así, ujú, entonces eso se apoderaba de mí, entonces ahí fue cuando prácticamente cuando yo veía todo eso, muchas cosas, yo como que le abría puertas a muchas cosas malas a mi vida, entonces ujú, ujú. No, a veces pensamos que un muchacho se puede ir a hacer cosas difíciles porque se va a la droga, se va al alcohol, se va. Ese no fue tu caso. no fue mi caso, y gracias a Dios porque también siempre tuve un abuelo presente de que
me inculcaba, por decir así, las cosas buenas, decir, nunca haga eso. A pesar de todo, yo en mi rebeldía siempre estuve dispuesta a escucharlo a él, de sus consejos. Ajá. Y mi mamá que siempre me decía, nunca, nunca, pero nunca estas cosas, estas cosas. Entonces, eso me lo marcaron desde niño, decir estas cosas son malas, estas cosas son malas, y son malas, y porque son malas. Ajá. Entonces, yo quedé con eso en la mente de que nunca voy a hacer estas cosas porque son malas. Entonces, yo decidí como que mejor portarme rebelde para mejor sentirme así, libre de todo lo que estaba pasando. Wow. Entonces Wow. nunca decidí, por ejemplo, sí estuve obviamente rodeado de personas que Ujú, hacían todo eso, ujú. pero como cosa rara, ellos en la mano tenían licor y muchas cosas, pero ellos me decían que nunca lo hiciera. Wow. Eran, vamos a decir, buenos Ah, amigos. por decirlo así. Sí, porque estaban ellos en la situación, pero Ajá, no querían que tú te involucraras. sí, Seguramente había una marca, una oración de una mamá que mi no mamá. permitía que ellos llegaran a ti. Sí, y mi mamá siempre constantemente orando por nosotros, entonces yo por eso, más que todo, nunca me dejé llevar. Y lo otro que me ayudó fue que nunca, mis amistades nunca fueron personas de mi edad, sino más mayores. Oh, Nunca me gustó relacionarme con chicos más personas, jóvenes. ajá, siempre, porque yo, a pesar de que estaba en mi rebeldía, yo siempre supe de que algo iba a aprender de ellos. Wow, Entonces, algo ellos me iban a enseñar. Mi abuelo siempre me decía, hay que aprender de las personas mayores. wow. Jonathan, tu mamá fue una pieza muy, y sigue siendo, muy importante en tu vida. Sí, mi mamá más que todo fue una mujer luchadora, luchó por nosotros a pesar de todo, de que sufrimos, por decirlo así, un abandono de Ujú, parte de papá. ujú. Entonces, ella decidió dedicar su tiempo hacia nosotros, no abrir las puertas, por decirlo, a alguien más que por mí. Ella más que todo lo hacía por respeto a la relación que tiene con Dios y por la seguridad de nosotros. Dios mío, Ujú. eso me encanta. Tú sabes que ya no hay mujeres muchas como esa mujer, Lo sé. ¿verdad que sí? Sí. Qué maravilloso, por mi relación con Dios Ujú. y por mis hijos. Sí, a pesar de que siempre tuvo en contra algunas cosas, por decirlo, de que se alejara de Dios o que ya no siguiera yendo a la iglesia, ella siempre decidió, a pesar de todo, a pesar de amenazas y todo de hacia nosotros, ella siempre dijo, yo no voy a decidir alejarme de Dios solo porque a alguien se le ocurre de que yo lo tenga que hacer. Entonces Wow, siempre marcó eso, ella siempre fue pendiente, ella siempre estuvo en la iglesia a pesar de todo, nunca dejó de ir a la iglesia y qué nunca ha dejado de ir a maravilloso. la iglesia. Qué maravilloso. Jonathan, cuando estabas en esa etapa de rebeldía, ¿qué hacía tu mamá? ¿Cómo te hablaba? Ella, más que todo, ella me hablaba fuerte Mm, y ella en su momento no lo entendía, pero ahora lo entiendo porque ella era sola contra nosotros cinco, somos cinco hermanos. ajá. Entonces, ella era sola contra mí, contra todos. Entonces, fue una etapa donde ella se la vio difícil, más que todo con todos mis hermanos, porque, bueno, no con todos, sino con más que todo con nosotros tres hombres. Ajá. Entonces, por, porque ella nunca tuvo como el respaldo de decir de papá de nosotros, de decir, oh, él tiene que hablar con ustedes. Entonces, siempre fue ella Ella fue constantemente, papá y mamá, por decirlo. porque Ajá, sabía que el papá no estaba ahí y ella no, tenía que tomar esa responsabilidad y sí, la tomó. sí. Dime, ¿fue una mamá estricta, Estricta, sí, más pero amorosa también? amorosa, Fue las dos. las dos, Supo mantener el balance. sí, Cuando era no, no, y cuando era sí, sí. sí. Y gracias a Dios, pues ahora, pues los cinco estamos, nadie ha agarrado malas cosas o se ha desviado del camino, Wow, es impresionante. sí, Y me encantan esas historias de esas mujeres guerreras que hoy tenemos un chico aquí porque esa mujer no se quitó de la brecha. no, Jonathan, mientras ibas creciendo, ¿cuándo esa rebeldía se iba aumentando? sí, se lleva aumentando y a pesar de todo de que, bueno, ya ve que en nuestros países pues hacen servicios en casa de las personas, Ajá. entonces ella siempre pedía para que los servicios fueran en la casa para que nosotros estuviéramos presentes, pero yo siempre agarraba para otro lugar y no estar ahí. Mira qué sabiduría de mujer. Sí, Como ellos no van a ir, ah, traigo el servicio a mi casa.
Sí. Ella invitaba a los hermanos que llegaran Sí, a darle como servicio. en la iglesia había un programa de cada cierto tiempo a cierto tiempo los servicios se iban a hacer en las casas de las personas. Ajá. Entonces ella decía, yo voy a agarrar tal fecha, aquí va a ser el servicio, necesito que me ayuden, necesito que estén acá presentes. ¿Y qué hacía Yo Jonathan me ese iba día? Te y ibas. era un error grande, la verdad. Y muchas, Pero dime, ¿por qué? ¿Por qué te ibas? ¿Por la rebeldía? sí, Porque tal vez tú no mirabas respuestas en la vida. ¿Qué era lo que te hacía ese a, enojo? a pesar de nosotros ya ir creciendo y nosotros ya tener, haga de cuenta, nosotros como 12 13 años, todos, la mayoría, mis hermanos pequeños, aún yo seguía viendo los maltratos verbales hacia mi mamá, las luchas que ella pasaba, todas las cosas que ella tenía que hacer para mantenernos a nosotros bien. Entonces ella sacrificaba más que todo muchas cosas de ella para darnos a nosotros. Entonces eso era lo que me marcaba a mí. Yo decía, si yo me meto a esto, no voy a poder lograr hacer lo que quiero hacer para mi mamá. Y siempre mantuve eso en mi mente y Wow. yo decía, ok, aún estando yo en la rebeldía, yo decía, no puedo hacer esto porque tengo que lograr muchas cosas para mi mamá. Wow. Es increíble, es impresionante, Jonathan, porque esa rebeldía estaba también con amor. ¿Qué cosa? Te enojaba como trataban a tu mamá, Ujú, porque tal vez eras un pequeño que no podía defenderla. sí, Te sentías frustrado, te sentías que no puedo hablar y defender a mi mamá. sí, y lo más duro era que, o sea, era verbalmente a través de un teléfono y no físicamente como para, a veces uno como persona, a veces sin la sabiduría o sin el entendimiento, uno se Ujú. quiere desquitar, pero a veces uno, entonces eso era lo que más me llevaba a ser rebelde, porque yo no podía como como tener de frente a la persona y decirle o gritarle o hacerle lo que uno en ese momento siente por enojo, ira o lo que uno sienta. Wow, Jonathan, es impresionante. Nunca había escuchado un testimonio así. Que alguien tenga tanta capacidad para a través de un teléfono estar hiriendo. Sí sé que hay muchas personas Sí, pero por años, estar hiriendo, estar lastimando no solamente a una mujer, a 5 muchachos. sí, eso fue constantemente desde que yo tenía 5 años, por decirlo, hasta que, no recuerdo si más bien el año en que ya todo paró, mi mamá dijo aquí a un stop y Wow, ya no permito más nada de eso. wow, Como a los 17 años por wow. O ahí. sea que toda tu niñez fue viendo a tu mamá que cada vez que levantaba el teléfono, tu mamá lloraba. Sí. Dios Era mío. raro cuando no lloraba. Sí, Era raro. Era más llorando que no estar llorando. wow. Es impresionante. Me quedo sin palabras para entender a tu mamá, porque yo digo, wow, qué amor, qué sumisión para estar soportando. Yo creo que muchas mujeres en este momento me van a decir que yo iba a estar aguantando tantos años, Sí. un tiempo que cada vez me hieran, me maltraten, duden de mí, me hagan tantas cosas. Es impresionante lo que tu mamá hizo, Ujú. pero la admiro tanto. Sí, a pesar de todo, pues ella, como hace poco yo hablaba con ella y siempre, o sea, siempre hablamos de temas y todo, pero hablaba yo con ella y ella me decía, si en algún momento, me decía que la perdonara, si en algún momento ella fue dura conmigo, y yo le decía, no, ¿por qué? Al contrario, yo tengo que pedir perdón porque a pesar de todo, la corrección y la educación que usted nos dio fue lo mejor, Wow. porque si ella no hubiera sido dura con nosotros y no hubiera permitido dejar hacernos lo que nosotros quisiéramos, entonces quién sabe dónde anduviéramos perdidos nosotros. Si ella nunca nos hubiera dicho, esto es malo, las drogas son malas, las bebidas alcohólicas son malas, quién sabe dónde anduviéramos nosotros. Pero ella siempre, con un modo estricto, siempre nos dijo, esto no, esto no. Entonces yo le dije a ella, yo soy el que tengo que pedir perdón porque a pesar de que tuve que luchar con 5 hijos, tuve que luchar con mi rebeldía, con todo lo que hice, dejando fuera la rebeldía de mis demás hermanos. Entonces, yo Tú como hablas que, por la tuya. ah, entonces,
yo le dije a ella, nunca, y ella me dijo, si tienes algo que decirme, dímelo. Yo sé que en algún momento fui dura y todo eso. Entonces yo le dije, no tengo nada que decir porque yo todo lo que pasé y toda la educación, y no importa si fue dura o no, eso me sirvió de algo. Y, y no tengo nada que reprocharle, no tengo nada que perdonarle porque todo lo que hizo fue para bien. Fue por amor. Sí, Dios mío, Jonathan. Es increíble, es tu testimonio, pero estamos hablando también de tu mamá. sí, Sí, el testimonio de tu mamá, porque tú me dijiste, nos compartiste que decías, mi mamá primero fue mamá, sí, porque ella respetó que era una hija de Dios y también respetó sus hijos. sí. Sí, a pesar de todo eso, pues ella no, más que todo, no buscó refugio en alguien más, por ejemplo, o decirlo, apoyo de otra persona, Una sino, pareja. ajá, sino ella siempre se fijó en sus hijos, porque ella sabía que tenía dos hijas, entonces ella prefirió la seguridad, porque hoy en día sabemos que muchas personas solo buscan beneficio malo de algo más, entonces ella tiene dos hijas pequeñas en ese momento, y entonces ella veló por eso, la seguridad de mis hermanas y más que todo de nosotros, de todos. De todos, Ajá. de todos. Jonathan, es impresionante tu mamá. Me encanta ver esas mujeres que primero son mamá y Sí. después en lo último están ellas, pero qué increíble. Jonathan, cuando ya estabas a 15, 17 años, tu mamá dijo, no más, No más. este abuso se termina. Ajá. ¿Qué pasó? Y desde ¿Se quitó tu rebeldía? de hecho, yo ya venía como más que todo cambiando mi forma de ser, pero no del todo, siempre la rebeldía seguía, ya no como antes, pero mi rebeldía seguía. Ajá. Entonces yo ya no, en lugar de pasarme las veces que yo me salía, no era como para la calle, sino yo agarraba para donde una mi tía o algún parque donde estaban jugando o algo. Ajá, Siempre fue así, nunca fue como, voy a ir a la calle a ver qué ajá, pasa. Sino ajá. siempre fue, me voy a ir a con una mi tía, voy a pasar el rato y luego regreso. ¿Tú lo hiciste, Jonathan, por respeto a tu mamá? Sí, Porque sabías que tu mamá te iba a dar un castigo. sí. Sí, Siempre era tuve ese brava. miedo, sí, era enojada. Sigue siendo enojada. Oh, eso me gusta. Sí, aún sigue siendo enojada. Wow, qué hermoso, pero a mí me impresiona tanto esta historia, Jonathan, porque una mujer sola, una mujer que se dio a sus hijos. Dime una cosa, Jonathan, ¿a Ujú. los otros muchachos afectó? También, sobre todo a mi hermano pequeño, que él fue quien no conocía a mi papá. Wow, Entonces, como que marcó su vida también y siempre como que tratábamos de velar por él todos. wow. Pero la misma situación, rebeldía o eran otras situaciones. Mi hermano pequeño sí rebeldía. El otro, mi otro hermano, él, él recién apenas se fue a vivir a vivir con nosotros porque él creció con mis abuelos. Ajá. Wow, wow. Entonces tu hermano mayor no vio todo lo que tu mamá pasaba. No, Mm, Él ni siquiera sabía. no sabía, pero obviamente se daba cuenta de la situación. Wow, Ajá, wow. Pero me dijiste, ahora están todos en el camino de Dios. todos. El que sigue después de mí le está costando mucho, pero sí. Wow, Mi hermano pequeño sí, desde pequeño, él se metió a los caminos de Dios, por decirlo así. Cuando íbamos a la iglesia, él siempre miraba el teclado y lo tocaba. oh, Y en una de esas llegó un maestro de música que le enseñaba a los músicos de la iglesia. ajá, Y ahora pues le enseñó a él porque no, de hecho no iba a enseñarle a él, sino a otro muchacho de la iglesia. ajá, Pero como dicen que los niños aprenden rápido, ajá. entonces él se metió a tocar el piano sin saber leer notas. Él solo miraba cómo hacía los dedos, dónde iban los dedos del piano. Y Y ahora creció aprendió. ahí, puede tocar piano, guitarra, batería, bajo. Wow, tu hermano menor. Mi hermano menor. Qué hermoso. Qué hermoso. A mí me impresiona. Estoy impresionada por lo que Dios te ha guardado. Dios te ha cuidado, Dios te ha protegido, pero me impresiona esa mujer, esa guerrera, esa campeona, esa mujer que en algún momento dijiste, mi mamá, qué brava que es, pero hoy estás diciendo, si no Sí, hubiese sido por si no ella, hubiese sido por ella, yo ni sabía, ni sabría dónde yo estuviera. wow. Jonathan, ¿cuándo fue?
Ya nos contaste un poco de todo lo que pasaste en tu niñez, de cómo alguien a través de la distancia puede herir y destruir a una familia. Ujú. A través de la distancia, a través de un teléfono, puede destruir a una familia. Ya nos contaste todas esas etapas de tu vida. ¿Cuándo fue que Jonathan abre sus ojos y mira que no iba por buen camino y vuelves y el Señor te encuentra? ¿Cómo fue eso? En el 2020, Ajá, estábamos todos, yo estaba trabajando, mi mamá estaba en la casa, y en eso que sale la noticia de la pandemia y todo, entonces mi mamá como que ya me estaba queriendo volver a llevar otra vez a la iglesia, pero en eso cerraron las iglesias y todo, entonces mi abuelo dijo, como él vive a la par de nosotros, ajá, entonces él dijo, no vamos a poder ir a la iglesia, pero aquí nos vamos a reunir en la casa todos los días, ahora oración todos los días, hasta que la cuarentena acabe, porque se alargó desde marzo hasta octubre, por ujú, ahí. ujú, Entonces, al principio yo seguía con una rebeldía, yo no quiero ir a orar, ujú, ¿para qué vamos a perder tiempo? ujú. Entonces, pero aún así yo iba, porque por el temor a mi mamá y a mi abuelo. Wow. Entonces yo iba constantemente, pasó el primer mes, yo iba a oración con ellos todos los días. De primero solo era oración, pasó el segundo mes oración, a mediados del mes y medio, mi abuelo empezó a dar una palabra, una palabra y después oración, como una prédica. Ajá. Entonces, Solo la familia. solo la familia, todos los días, Ajá. oración. Entonces, después de pasar los 2 meses, mi abuelo empezó a, como a decirnos a todos, ok, mañana le toca a alguien. Entonces tienen que prepararse porque algún día ustedes van a también hacer esto. Entonces, yo no sé por qué razón, yo quise agarrar el primer día para mí y como yo obviamente solo llegué, leí el versículo y pues mi abuelo terminó dando más que todo la prédica porque yo Ajá. solo leí el versículo, yo le dije, yo no puedo decir más nada, no sé nada. Wow. Entonces, después de los 3 meses, mi abuelo le dijo a mi mamá, vamos a cantar como si fuera un servicio de culto. Entonces vamos a cantar, vamos a dar la prédica y vamos a orar. Entonces y así fue, y así fue. Y entonces ya después dijo que mañana le toca cantar a él. Entonces ya me tocaba cantar a mí. Entonces, pero aún yo iba con rebeldía. Mm, Entonces, después pasó 3 meses y medio, entonces yo ya como que empecé a como que a sentir de que ya no tenía que hacerlo por rebeldía, sino porque realmente yo lo estaba sintiendo y yo ya cuando yo era el último que llegaba a la oración, al lado estaba, solo cruzaba la cerca y estaba al lado de la casa, entonces yo era el último que llegaba, mi mamá ya estaba ahí, entonces después de los 3 meses, 4 meses, ya, ya mi mamá era la que se tardaba en ir. Y yo ya estaba presente. Yo era el primero que estaba ahí sentado, esperando y Dios exigiéndole mío. la oración. Apúrense porque ya es la oración. Apúrense porque ya es la oración y la oración. Y mi mamá, un día yo escuché a mi mamá diciéndole a mi abuelo, no se dieron cuenta que yo estaba ahí. Ajá. ¿Cómo es verdad que ahora él nos exige que vayamos a orar? Ay, Dios mío. Ya el Señor te estaba Y transformando. entonces, y recuerdo bien eso porque entonces, ahí así fue todos los días. Y cuando mi mamá me regañaba que yo no me apuraba de que la oración, apúrate que la oración, ya vamos a orar, tu abuelo ya va a empezar. Y mi mamá a veces le da risa porque después era yo el que la regañaba y le decía, ya va a empezar mi abuelo, vamos a la oración. Dios mío. Entonces, como pasábamos tanto tiempo ya como que encerrados, Ujú. en eso mi abuelo tenía una guitarra. Y entonces ese día yo creo que estaba aburrido en la tarde y fui a la casa de él y agarré la guitarra y como por medio de teléfono obviamente, Ajá. existen muchas aplicaciones, descargué una aplicación para afinar la guitarra y todo Ajá. eso. Y ahí estuve y como no podía, solo me la toqué y la tiré y me fui otra vez de regreso para la casa. Pero ya después pasaron los días y yo como que con la guitarra, le iba a pedir la guitarra a mi abuelo. Y ya después mi abuelo dice, ok, ya tenemos músico para el servicio. Y así en la pasada yo, mi mamá cantando bien y yo por otro lado con la guitarra, pero haciendo más que todo como que la armonía de estar ahí juntos reunidos, orando y yo dándome cuenta de que yo ya no lo hacía por rebeldía, de que tengo que cumplir esto, entonces un compromiso hoy, otro Ajá. compromiso mañana, Ajá.
Entonces yo ya lo hacía como que me estaba como que volviendo otra vez a llamar la atención. Y en una de esas estábamos orando todos y ya mi hermano se trajo el piano de la iglesia a la casa. Ujú. Entonces estábamos todos orando, la oración se tumbó a un nivel de que como que el toque de Dios, por decirlo así, Ajá. y mi hermano con el piano fluyendo, fluyendo, y ahí fue cuando yo, no sé, de la nada, yo sentía unas ganas de llorar, pero decía, aquí hay gente, yo no puedo llorar porque me van a ver llorar. Ajá. Y entonces yo me estaba resistiendo, entonces en eso mi hermano saca la melodía no recuerdo cómo se llama esa adoración, pero la sacó en el piano y no aguanté más y terminé llorando porque yo le decía, Señor, perdóname, porque Dios a pesar mío. de todo yo tengo una lucha constante, más no en mi mente, sino también en mi corazón por todo lo que yo había pasado. Y yo me torné a llorar ahí y fue que yo dije, ¿qué es que me estoy perdiendo? Wow. Y Qué increíble, Jonathan. Me impresiona. Porque a través de la pandemia, tú fuiste sanado. sí, Después de ese episodio, de que tú sentiste la presencia de Dios, de que empezaste a llorar y a depositar y te diste cuenta también que ya no lo estabas haciendo por rebeldía ni porque te lo estaban imponiendo, sino porque tú más bien estabas empujando a la familia. Ya es la hora de la oración. sí, Empezaste a tocar la guitarra. ¿Cómo Dios te estaba llamándote? sí, y mi mamá siempre me recuerda eso, siempre me dice, ¿te acuerdas cuando eh, no querías ir a la oración con tu abuelo? Y después, y más que todo se termina riendo porque dice, ay, no puedo creerlo, me dice. Y es como que, Es increíble cómo Dios trató con tantos a través de la pandemia, cómo sí, Dios nos unió, porque muchas veces también nos separó de la gente, pero también nos unió como sí, familia. Wow, el Señor trata con nosotros tantas maneras, de tantas maneras. Jonathan, después de ese episodio, tu vida fue diferente. sí, Se sanó. sí, yo ya la rebeldía ya más que todo se calmó, entonces y por muchas veces es que quería volver a la rebeldía en mi vida, yo a veces me ganaba y a veces no, entonces yo decía como que ya no, Ujú. esto ya no es bueno para mí, en final, porque a final de cuentas yo mismo también le terminaba haciendo daño a mi mamá, porque ella tenía una lucha constante con nosotros y yo aún le agregaba más. Ajá. Wow. Qué capacidad de entender eso, Jonathan. Es una capacidad impresionante porque muchas veces agredimos, sabemos de la persona que agredía a tu mamá, que por años nunca se dio cuenta de tantos años agrediendo y tú con una edad joven te diste cuenta, no, esta rebeldía lo que está haciendo es herir a mi mamá, Sí, maltratar a mi mamá, hacer llorar a mi mamá, tener a mi mamá noches en vela pensando dolida en lo que yo estoy haciendo. Qué maravilloso. Y cómo Dios trató con tu vida es impresionante, Jonathan. sí, la verdad. Y después de eso, pues yo ya me vine por acá y mi mamá Ajá. siempre me decía, hay que aceptar, porque yo no había aceptado a Jesús todavía. Entonces mi mamá siempre me decía, hay que aceptar. Y mi abuelo siempre decía, no lo presionen, porque, o sea, no lo presione porque a veces hacemos las cosas y si las hacemos solo porque, ok, me está insistiendo, yo lo Ujú, voy a hacer. ujú. Pero después yo vengo y digo, como que no siento nada, entonces yo hice las cosas por un compromiso. Así es. Entonces yo dije, yo lo voy a hacer, no cuando yo lo sienta, porque obviamente nadie nunca va a sentir y va a Mm, decir, oh, yo siento ujú, aceptar a Dios y voy y acepto, ujú, porque siempre cometemos el error de decir, yo voy a aceptar a Dios cuando yo lo sienta, no cuando me digan. ujú, Entonces, y no es así. Entonces, no es cuando yo lo sienta, sino si en el momento se presenta, ahí es. ujú, Ahí es cuando uno tiene que ujú. aceptarlo. Entonces siempre tú ves aceptar, Dios aceptar. Ajá, Entonces yo siempre le decía, yo lo voy a hacer cuando yo lo sienta. ujú. Entonces era un error grave que yo estaba cometiendo. Entonces de la nada yo ya estaba acá, estaba en un servicio. De Pero hecho, ¿cómo te decidiste venirte para acá? ¿Cómo tu mamá te soltó? no quería, No no quería, yo me quería, imaginé. no, no quería, pero al final fue una decisión. Mi abuela habló con ella y le dijo que, pues, que dejara que yo hiciera realmente lo que yo quería y que Dios se encargara de mí y que me entregara a las manos de Dios. Wow.
Wow, fue duro para tu mamá Ujú. soltar a uno de sus chiquitos. Sí, fue Me muy duro. imagino, es duro. Pero te decides, Ajá. ¿el camino fue duro? No. Mira, Dios abrió el Sí, yo he camino. escuchado muchos testimonios de Ajá. que han tenido situaciones difíciles, pero yo no. Wow, Fue así de la nada, no enfrenté ningún peligro de nada, de nada. Dios te guardó. Llegas a Estados Unidos, ¿qué pasó con Jonathan? Yo mi mamá siempre decía, las personas que llegan allá se apartan de Dios, Ujú, de todo eso, entonces yo ujú. tenía eso en mente, yo no voy a hacer eso. Pero ya Y habías aceptado a Jesús. no, todavía no. Ajá, ok, ok. Entonces, pasó el tiempo, yo vine acá, pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, y mi tío siempre me decía, tienes que entender de que Dios te ayudó y todo, y siempre me aconsejaba de que había que aceptar a Dios por todas las cosas buenas que Él hace en nuestras vidas. Ujú. Y yo siempre escuchaba como si teníamos ese como programa de oración todas las noches acá en la casa de mi tío. Ajá, Entonces todas las noches orando, dando una palabra también. Entonces no solo fue como que allá me dan una palabra, hoy aquí no se va a hacer nada. Entonces ajá. mi tío siempre decía, si allá oran, también nosotros tenemos que orar acá. Wow. Y entonces siempre escuchaba una palabra y mi tío me decía, ok, ya no lo voy a hacer solo yo, no es porque no quiera, sino porque ustedes también tienen que aprender a dar la Wow, palabra. wow. Entonces ahí fue como que yo me fui entregando, o sea, un día me tocaba a mí, un día a él, un día a su esposa y así. Ujú. Entonces, pasados los 4 meses, yo voy a la iglesia. O sea, siempre estuve constantemente yendo a la iglesia, pero, Desde que viniste ajá, desde que vine a casa de a Dios. casa de Dios. Wow. Entonces, estaban en los dos servicios Ajá. y había terminado el primero y había una larga fila esperando afuera para entrar al segundo y nosotros habíamos llegado tarde. Y no nos iban a dejar entrar porque dijeron, es que ahí hay mucha gente y no hay dónde sentarlos y es muy incómodo que estén parados y todo así. Entonces, en eso dicen, oh, pusieron sillas para que se puedan sentar. Ajá. Y entonces ya entramos nosotros, porque no es que no nos iban a dejar entrar algo, sino porque ya no había espacio. Sí. Entonces, yo era como que me iba a regresar y entonces ese día el servicio estuvo como que muy conectado a mí. Ujú. Entonces, en la prédica como que me atrapó de todo lo que yo como que había pasado y todas esas cosas. Entonces, en eso el pastor termina de predicar, hace el llamado de las personas que no eran cristianas. Entonces, y yo tenía esa confusión, yo decía, ¿yo soy cristiano o no soy cristiano? Porque estaba yendo a la iglesia y siempre estuve yendo a la iglesia. Entonces, yo siempre tenía esa confusión y todos los domingos que el pastor hacía el llamado, yo decía, ¿será que yo soy cristiano o no soy cristiano? Ay, Dios mío. Y entonces, y no pregunté ni nada o sea, si tenía que aceptar ¿cómo para decirlo así? Para ser cristiano, no para exactamente para ser cristiano, sino yo no sabía si ya había aceptado a Jesús. Ajá. Entonces, en eso Porque tú ya entendí. leías su palabra, tú Ajá, orabas, ajá, tú hasta predicabas. ajá. Entonces yo decía, ¿será que, o sea, tengo que pasar para aceptar? Ajá. Y en ese no sé. Yo dije, pues como que me dijeron que pasara Ajá. y pasé. Fue un Wow. día que el servicio había mucha gente y Ajá. ya estábamos como que a punto de regresarnos para la casa porque no íbamos a poder entrar. Ajá. En eso dicen que había lugar, entonces yo pasé y fue ese día 17 de enero. Wow, Jonathan. Un día frío. Sí, Un día frío, pero ¿qué sentiste cuando tú pasaste? Porque esa duda se fue, me imagino yo. Se fue sí, ya. se fue. Entonces yo pasé y entonces el pastor empezó a orar por todos nosotros los que Ujú, aceptamos. ujú, Yo me sentí como que diferente. Yo dije, a pesar de que yo ya sabía que ya estaba dejando cosas que yo aún seguía haciendo, entonces yo dije, hay cosas que yo tengo que dejar de hacer, aunque siempre, obviamente, nunca dejamos de hacer las cosas malas, porque siempre están constantes, aunque sean mínimas, pero las intenciones están en el corazón. así En la mente nosotros tenemos, no es malo, es. es Ujú, algo mínimo, ujú. pero la intención está en el corazón. Eso es así. Entonces, yo pasé y ahí me empecé como a sentir diferente, a agarrar como más seriedad Ujú, en lo que yo estaba haciendo. ujú. Y entonces, ese fue el momento. Después vinieron las clases de bautismo, Ajá. que no me las quise perder. Y Ajá. yo dije, si la dejo pasar esta vez, es mentira que voy a decir que lo voy a agarrar la segunda. Ajá. Entonces lo agarré, terminé
las clases de bautismo y no nos pudieron bautizar en ese momento porque estaba lo de frío. Ajá, Entonces fue hasta 24 de mayo ajá, que me bauticé. ajá. Y Wow. ahí, Y ahí, dime, Jonathan, cuando aceptaste todo este proceso que ya ha sido diferente en tu vida, todos esos miedos, toda esa rebeldía todo se fue. se fue por Todo. completo. Hay veces que como que quieren regresar a mí, querer Ujú. dañarme, porque como muchas veces dice, va, cuando uno ya está bien, las cosas van a regresar para Sí, querer tumbarnos de todo lo que nosotros sí, hemos subido. sí. Entonces, y si yo me distraigo, como dice el pastor, si yo me distraigo para ver a ver abajo, yo me voy a caer, porque Wow. las cosas malas que yo tenía no van a estar conmigo si no están hasta abajo. Ujú. Entonces, si yo volteo a ver, me distraigo y vuelvo a caer a donde estaba. Claro que sí. Estoy segura que sí. Estábamos compartiendo una reflexión ahora. Dice que cuando el pueblo fue libre, porque ya tantas las plagas que habían pasado y tantas las situaciones que habían pasado, el pueblo le dijo, no, mejor que se vayan, el pueblo de Dios que se vaya, no, ya no los queremos aquí. Pero cuando se dieron cuenta que los necesitaban, oye, dejamos ir a los esclavos y ahora quién va a sembrar y ahora qué. Y dice, es lo mismo con nosotros. Nosotros una vez fuimos esclavos del enemigo, Sí, con la rebeldía, con tantas situaciones que, como tú estabas diciendo, viviste. Todos hemos vivido diferentes ataduras. Hemos sido esclavos del mundo. Pero cuando el Señor nos liberta y estamos ya al otro lado, siempre, siempre van a querer ir por nosotros. Siempre van a querer, Él era mío. Jonathan antes era mío, era mi rebelde número uno. Sin causa, era mi rebelde número uno. Yo voy a ir por él. Y te manda para que te ve. Pero me encanta lo que tú dices. No miro al suelo. No miro porque me desenfoco y puedo caer en esa atadura. Así que es impresionante, Jonathan. sí, es bonito porque muchas veces ya como que me siento libre a pesar de Ujú. todo hablar con mi mamá, con las personas que realmente le hicieron daño a ella. Entonces, como que hablarlo también, eso como que me hizo sentir, porque yo antes lo hablaba, pero lo hacía y yo decía, ok, lo voy a hacer para que ella vea que todo está bien. Pero al final, después de los días, pues todo volvía como antes. O a veces uno cuando no ha sido libre lo hablas Ajá, todavía con odio. ajá, Sí, y como con ganas de tener la persona al frente y actuar. ¿Por qué sí, hiciste eso? ¿Por qué nos maltrataste? ¿Por qué heriste a mi mamá en ajá. tu caso? Sí, entonces ya lo hacíamos como por decirlo, ok, ya para que me deje de molestar, entonces voy a hablar y ya todo Como ahí. que Pero estoy... el odio seguía ahí, entonces, Ajá, y eso, más que todo, aunque la persona que a uno le ha hecho daño ya haya cambiado y todo, ella va a estar bien porque ella se está liberando de todo lo mal que hizo. Pero wow, y uno no quiere liberarse tampoco, uno va a seguir mal y esta persona ya está bien porque esta persona lo está haciendo ya de de corazón o corazón. porque realmente ya quiere cambiar. Wow. Jonathan, podemos decir en pocas palabras que tenemos un Jonathan nuevo, un Jonathan que perdonó Sí, al que hirió a su mamá. Fuera de micrófono, Jonathan, yo me quedé impresionada contigo porque tú me dijiste que tenías una relación increíble con tu mamá. sí. Siempre fuimos como que fuimos muy apegados a ella, por eso ella le pegó mucho cuando yo me vine para acá. Oh, tu mamá le afectó Sí, tu ausencia. sí, Me entonces, decís que todos los días tú le llamas. sí. Si no es una llamada, es un mensaje o así todos los días. Me dijiste que tú le recuerdas hasta que si ya tomó café, Eh, Sí. que si ya comió, que cómo está. Ay, ¿qué comió? Todo, estás Ah, pendiente de tu sí, mamá. Qué hermoso. A mí me encanta esta historia porque muchas veces nos escondemos porque es que conmigo no lo fueron, porque es que yo pasé tantas necesidades y hacemos tantas excusas. Pero tú, llegando a Dios, se te quitaron todas esas cosas sí, y ahora valoras más a tu mamá. Ahora miras lo que ella hizo. Le dijiste cuando ella te dijo, perdóname. ¿Cómo, mamá? Yo no tengo nada que perdonarte. Soy yo que te tengo que pedir perdón. Pero eso solamente Dios lo hace, sí, Jonathan. Porque muchas veces otro fuera, en otro caso, tú estuvieras, sí, porque usted no me dejaba ir, sí, porque usted me castigó. Y siempre con la excusa. Pero cuando Dios llega
todo se transforma. Sí, Los corazones se transforman. es demasiado, como por decirlo así, sin poder explicarlo porque hay cosas que se viven y uno dice, "¿Y cómo explico esto?". Ujú, Son ujú. cosas que me están pasando más que todo por llamarlo bonitas, porque es algo inexplicable la verdad y tener una mamá que realmente sacrificó todo por darnos a nosotros, entonces ella siempre estuvo constante en nosotros, velando que nosotros estuviéramos bien y siempre, como le digo a ella, cada vez que tocamos el tema, yo le digo a ella, yo le agradezco todo lo que ella hizo por mí, por mis hermanos, a pesar de que yo me desvié en la rebeldía, ella siempre estuvo pendiente, ella nunca dijo, ok, que haga lo que quiera y que se vaya de la casa. Ujú. Entonces ella siempre estuvo pendiente a nosotros y como yo le decía a ella, yo le agradezco todo porque siempre fue primero nosotros. Qué lindo. Entonces siempre fue, más que todo por decirlo, siempre fue primero Dios y Ujú, después nosotros, porque ujú, recurría a Dios ujú. para luego lidiar con nosotros. Wow, es increíble. Sabes que muchas veces, Jonathan, muchas veces eso que tú acabas de decir, muchas veces hay mujeres o hay papás que quieren am, que los hijos obedezcan, pero dando un mal ejemplo, Ujú. un mal testimonio. Pero el testimonio de tu mamá hizo que ustedes la sigan, porque tu mamá le dio testimonio primero. Primero su relación con Dios, Sí, amar a sus hijos. Ustedes tenían un testimonio increíble en casa con su mamá. sí, Es maravilloso, Jonathan. Siempre digo, me quito el sombrero con estas mujeres que son únicas, que Dios haga más así, porque muchas veces, como tú decías, bueno, se puso rebelde, este muchachito ya no quiere nada. Bueno, que ahora mire quién haga algo por él. Yo sí. lo abandono. Siempre me mantuvo ahí con reglas y todo, pero me mantuvo ahí. Qué maravilloso, con reglas y reglazos, dile. Ajá, de las dos. Con los dos, ¿verdad? Sí, Eso fue bueno, eso fue sí. muy bueno. Jonathan, dime una cosa, ¿ya perdonaste? ¿Ya tienes relación con esa persona? ¿Ahora le amas? En el amor de Dios. En el amor Sí, de Dios. Wow, ¿tú quieres que sea salva esa persona? sí, la verdad, ¿Oras sí. por esas personas? Sí, Wow. Tu oración, tu petición ante Dios es que sea salvo también. sí, también. Wow. Porque a pesar de todo, pues sigue siendo, es una persona de sangre cerca a mí, pero Sí. no, o sea, no presente, ¿cómo podría decirlo? Físicamente, Ujú. pero sí de sangre. Claro. Entonces, quiera o no, estamos como que apegados a algo. Sí, Y, somos familias. ajá, entonces eso me hace como que decir, ok, yo necesito, aunque obviamente sé que también está cambiando. Wow. Ujú. Y es porque Dios está contestando tu oración. No es porque así, Sí, porque ya cambió, no, es porque Dios está orando. sí, Jonathan, es increíble. Yo voy a seguir hablando de este testimonio porque esa mujer a mí me cautivó. Tu mamá, Dios mío, qué mujer tan increíble. Una mujer, una sierva de Dios, una mujer fiel a Dios, fiel a sus hijos. sí. Fiel a Dios, fiel a sus hijos. Siempre fue primero los hijos, a pesar de que también hubieron ataques de personas extras, por decirlo, de queriendo como que meter ideas en la cabeza de, ok, esta persona no está aquí, entonces ¿para qué? Hay que buscar a alguien más para que se haga cargo también. Entonces, pero ella nunca dio lugar a a Ese era esas el cosas. consejo que le daban. Ujú. Júntate con otro, Ajá, imagínate. Ya tenía 5 muchachos. sí, Y si hubieses juntado con otra persona, traer más muchachos, traer el peligro a sí, casa. No, esa mujer tenía bien puesta su cabeza, donde sí. debería de haberla tenido. Qué maravilloso. Jonathan, ¿qué consejo le das a los jóvenes? Ah, muchas veces nosotros como jóvenes nos quejamos de que, porque estamos cegados, Ujú. entonces nos quejamos de, por decirlo así, la corrección que nos están dando nuestras madres. Entonces, si yo obviamente pudiera regresar al pasado y decirme que mi mamá está haciendo bien en corregirme como lo está haciendo, yo lo haría y obviamente obedeciera porque yo no sabía los peligros que me estaba enfrentando a pesar de que nunca me pasó nada. Pero entonces yo siempre he dicho, cuando uno entra a esa etapa de la juventud, entonces uno viene a quererse comer el mundo.
en un solo día. Así es. Entonces, todos los jóvenes pasamos por eso, obviamente. Entonces, mi consejo siempre ha sido de que no importa la situación en que estemos pasando, porque muchas veces la situación nos obliga a tomar decisiones que no nos hace ver la consecuencia al instante, sino hasta después, cuando la estamos viviendo. Entonces, siempre ha sido refugiarnos. Quizás yo no lo hice constantemente, pero refugiarme en Dios, a pesar de mi rebeldía. Entonces, yo siempre tenía también ese temor de Dios. Entonces, es no juzgar los regaños o las correcciones que nuestras madres nos Consejos. dan y Ujú, consejos, ujú. porque es un bien para nosotros. La otra vez lo hablábamos en una reunión que teníamos con los jóvenes ahí de cámaras en la iglesia, Ajá. de que como ustedes como madre, Ujú. ustedes saben el error que nosotros los peligros que nosotros nos vamos a enfrentar. ¿Por Así qué? es. Porque ustedes estuvieron en el lugar de nosotros. En Así algún es. momento también fueron hijos y siguen siendo hijos. Así es. Entonces es como que un nivel que van pasando. Entonces yo puedo venir y decirle a un niño, no hagas esto porque te vas a caer, porque yo ya lo pasé. Así Entonces, es. si él no me hace caso, entonces nosotros como personas nos vamos a sentir como que, oh, no me hizo caso. Ok, pero lo voy a dejar para que él aprenda. Entonces, lo mismo en nosotros. A nosotros vienen personas mayores y nos dicen, ok, esto es bueno, esto es malo. Ujú, Porque ellos ya pasaron donde estamos nosotros. ujú. Entonces, nosotros lo vemos difícil. Nosotros a veces nos quejamos y decimos, pero esto es difícil para mí, yo soy joven. Me cuesta dejar esto, me Ujú, cuesta dejar de hacer lo otro, estoy ujú, haciendo esto. Es difícil para mí. ujú. Pero siempre es escuchar a la persona que nos dice, no es difícil. Wow. Porque esa persona ya pasó por lo mismo. Aunque no es la misma situación, pero todos pasamos por el mismo nivel. Así Y es. entonces es como una persona ya mayor que nos está dando consejos, está pasando luchas que otra persona mayor ya pasó. Ujú. Entonces, y así de eso se trata, ayudarnos entre todos, hacer caso a todo lo que realmente viene de Dios. Qué maravilloso. Y a las mamás, Jonathan, un muchacho joven, ¿qué le puede decir a esas mamás? No se rindan. ¿No se rindan? No, ese Mi muchacho mamá va a no lo, cambiar. mi mamá no lo hizo conmigo. Ajá. Qué No se lindo. rindan. No se rindan. Ajá. Wow. Es maravilloso. Sí. Jonathan, muchas gracias. Fue No, impresionante, fue impresionante. Ahí en tu tranquilidad, pero has dado unas profundas palabras. ¿Cómo nos has aconsejado? ¿Cómo a través de solamente Dios podemos hoy hablar así? sí. Solo Dios ha hecho la transformación en tu vida. Te admiro, sigue así cuidando a esa mamá. Me dijiste también que los 5 muchachos velan por su mamá. Sí, Los 5 sí. están ahí cuidando a mami. Le digo, enséñame una foto de tu mamá y fue la primera foto en el teléfono, su mamá. Así que te felicito. También te dije, si eres buen hijo, vas a ser buen esposo. Claro que sí. Y Jenny acá me lo está confirmando. Así que Jonathan, te felicito. Gracias por haber Gracias. estado con No, nosotros. gracias a ustedes Fue por un la invitación. privilegio. Fue un privilegio escuchar esa tranquilidad y esa sanidad en tu corazón. Te bendecimos. Gracias, yo les bendigo a ustedes también. Gracias por Gracias. la oportunidad que me han dado. Gracias, infinitamente. Gracias. A todos ustedes, mis hermanos, yo sé que usted se está gozando y usted está pensando, ay, que mi muchacho un día llegue así como está Jonathan. No se rinda, dice él mismo. Dice Jonathan, mamá, papá, no te rindas. El muchacho va a cambiar. Dale buen testimonio, eso sí, buen testimonio, para que usted, cuando corrija, no tenga nada atrás que le digan, pero tú no lo estás haciendo igual. Tú me estás dando corrección, pero tu testimonio es otro. Así que mis hermanos, sepamos quién nos está viendo. Nuestros hijos nos están mirando. Le bendecimos y será hasta un próximo testimonio. Shalom.